Este es un día maravilloso, día para glorificar a nuestro Dios, para dar alabanza, para dar honra y exaltar al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor porque en su día, en el día del Señor, en el cual nosotros cada día, por revelación, conocemos a Dios. Y por rendición conocemos sus caminos. Y al conocer sus caminos, le adoramos, que es la esencia de lo que nuestro Dios busca de cada uno de nosotros, que le adoremos en espíritu y en verdad. Nos encontramos en el Nuevo Pacto. Hemos compartido ya un buen tiempo acerca del Nuevo Pacto y hay un libro muy especial de la Biblia, que es el libro de Hebreos, donde este libro nos hace prácticamente un resumen del Antiguo Testamento y vale la pena meditarlo, escudriñar la palabra. Y de este libro vamos a hacer y a nombrar en este día y estudiar el capítulo 10 del libro de Hebreos, como un resumen de todo lo que significa la obra de Jesús y del Nuevo Pacto y el privilegio que tenemos hoy nosotros de entrar en la presencia de nuestro Dios. Empecemos a mirar este capítulo en este día, el capítulo 10 de Hebreos, y a partir del versículo 12, así nos dice la palabra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vino Jesús a la tierra y allí en la cruz de Calvario se ofreció a sí mismo por nuestros pecados y ahora está sentado a la derecha del Padre. Qué bueno que nuestro Dios y Jesús estén ahí. Y dice aquí el versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblegue delante de Él. Y en el libro de Apocalipsis encontramos en la parte final el cumplimiento total de que todo mundo se doblará, totalmente se rendirá ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quienes ya nos hemos rendido al Señor, quienes hemos entregado la vida a Cristo, quienes hemos depositado nuestra confianza en Él, hoy ya tenemos la seguridad de la vida eterna y la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que Jesús nos ofreció? Cuando Él habla de que vino a hacer la voluntad del Padre, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que el Padre me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de mi Padre, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya estamos rendidos, y cuando nos rendimos completamente al Señor, le adoramos. Ahora, para poder ir entrando en la adoración, es necesario que nos rindamos completamente a Él. Si no nos hemos rendido todavía, si faltan áreas por rendirnos, este es el tiempo. Y lo que ha ocurrido con esta pandemia ha trazado Dios para nuestras vidas que nos rindamos completamente a Él, y así de esta manera adoramos sus caminos y Él es exaltado. Por eso este versículo es muy importante, el versículo 13, de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice el versículo 14, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es un privilegio que hoy nos encontremos en el nuevo pacto, y este nuevo pacto fue sellado con sangre en la cruz del Calvario. Por eso aquí el Espíritu Santo dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Ya es un pacto sellado en la cruz. Después de aquellos días pondré mis leyes en sus corazones
y en sus mentes las escribiré. Qué privilegio que hoy el Espíritu Santo esté con nosotros y Él esté escribiendo en su mente y en mi mente y en nuestro corazón la palabra. Y termina diciendo, y nunca más me acordaré de sus transgresiones, de sus pecados, porque nos hemos rendido completamente ante Él. Sigue explicando aquí el apóstol, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y de este nuevo pacto, a partir del versículo 19 del capítulo 10, es extraordinariamente el apóstol, la palabra nos enseña este privilegio. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¡Qué privilegio! Hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento era el privilegio solamente de los sumos sacerdotes una vez al año para entrar a expiar el pecado del pueblo, pero hoy, por la obra de Jesús, entró una vez para siempre, ofreció un solo sacrificio. Hoy tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es constante. Este es uno de los privilegios del nuevo pacto. Y entonces estamos conociendo a nuestro Dios. Esto es muy importante que tengamos presente a nosotros esta gran verdad. Por eso dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, por la obra de Jesús, por su cuerpo. El profeta Isaías nos habla, Isaías 53, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, por mis pecados. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, versículo 22. Hoy es un privilegio acercarnos a la presencia de Dios, todo por la obra de Jesús. Acerquémonos, dice aquí el apóstol, con un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Un corazón sincero es que podamos decir, Señor, necesito de ti, necesito de tu gracia, no puedo vivir sin ti, Señor. Mi vida no tiene sentido si tú no estás. Me acerco a ti, oh Dios, porque en mí hay sinceridad, hay humildad, porque reconozco que sin ti no vale la pena vivir. Acerquémonos primero con un corazón sincero. Es lo que el apóstol nos indica cuando entramos al lugar santísimo. Ya hemos entrado por la sangre de Jesucristo, porque el apóstol Pablo en Efesios 2:13 nos dice que hemos sido hechos, soy cercano y he sido hecho cercano por la sangre de Jesucristo, solo la sangre de Jesús. Muy bien, y luego dice, en plena certidumbre de fe. A estas alturas de la vida ya nosotros conocemos su palabra, estamos en su palabra, el oír de la palabra viene la fe, y nuestras vidas han crecido porque todos los días alimentamos nuestro espíritu con la palabra y entonces nuestra fe crece y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscamos. Entonces en plena certidumbre de fe, con seguridad que entramos a la presencia de Dios. No entramos a la presencia de Dios para comprobar o mirar, es la seguridad de que en el momento que nos comunicamos y lo hacemos a través de la sangre, estamos seguros de que estamos con nuestro Dios, que entramos con nuestro Padre, todo por la obra de Jesús, y que contamos con el Espíritu Santo, que Él nos ayuda. Y nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros internamente con gemidos indecibles. Es certidumbre de fe. Sigue diciendo el versículo, purificados los corazones de mala conciencia. Es muy importante que a estas alturas de la vida nuestro corazón esté purificado de mala conciencia. Cuando pecamos y como está el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu, hay una voz que nos dice, eso está mal, lo que vas a hacer es pecado. La voz del Espíritu. Y pecamos, y puede llegar un día donde la conciencia queda cauterizada, que ya no siente nada. El apóstol Pablo nos habla de dos discípulos que anduvieron con él y que conocieron en un comienzo la palabra, pero que volvieron atrás. En Timoteo nos dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro.
Ellos naufragaron en cuanto a la fe y buena conciencia. Dos cosas que nos pueden sacar del camino. Podemos naufragar cuando la fe se debilita y cuando nuestra conciencia también se debilita por causa del mismo pecado, de no arreglar las cosas con nuestro Dios de inmediato. Entonces aquí nos dice la palabra, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo purificamos el corazón de mala conciencia? El apóstol Juan nos enseña en 1 de Juan, el capítulo 2, diciéndonos, hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es Jesús. Y previo a ello, el mismo apóstol nos enseña que si estamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y de esta manera hemos purificado nuestros corazones de mala conciencia. Es necesario confesar el pecado. Y al confesarlo con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo menosprecia. Entonces, esta es la manera como entramos a la presencia de Dios, con un corazón purificado. Dice aquí la palabra, sigue diciéndonos el apóstol en el capítulo 22, en el versículo 22, capítulo 10, y lavado los cuerpos con agua pura. Aquí habla de todo el cuerpo. Lo importante que nuestro cuerpo esté lavado con agua pura. Siempre que hablemos de agua pura se está refiriendo a la palabra de Dios. Lo único que limpia nuestros cuerpos es la palabra. Aquí nos vemos la expresión del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25 en adelante, cuando el profeta dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y con el agua limpia los limpiaré de todas sus inmundicias, y con el agua limpia, la palabra, quitaré vuestros ídolos, y con el agua limpia les daré un nuevo espíritu, les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, y finalmente les daré mi Espíritu Santo para que anden en mis caminos y guarden mis mandamientos, y entonces yo seré su Dios y ustedes son mi pueblo. Qué privilegio del nuevo pacto. Entonces el agua, cuando estamos meditando la palabra, el cuerpo nuestro es santificado y es purificado, lavado con la palabra. Por ejemplo, uno de los instrumentos que es lavado es la boca. Y ya a estas alturas de la vida, ya somos y hablamos poco, no decimos cualquier frase. Nuestros labios han sido purificados con la palabra. Y luego nuestros ojos también son purificados, lavados con la palabra. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano. Lo que miramos. Para el impío, los ojos del impío siempre están observando la maldad y el pecado. Y para los puros y para los que nuestros ojos están purificados, todas las cosas son puras. Esos son ojos, son los ojos de la pureza. Entonces aquí, lavados los cuerpos con agua pura, ya nuestros pies no van hacia el mal. Nuestras manos no derraman sangre. No maquinamos malos pensamientos. Es decir, la palabra nos está totalmente todos los días lavando de las impurezas, de las imperfecciones. Es necesario bañarnos todos los días. Si en el plan físico necesitamos el bañarnos para refrescarnos y poder avanzar, mucho más el espíritu necesita de la palabra, y es el agua limpia, su palabra. El mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro, el capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, la palabra. Entonces, no puede pasar ningún día sin que meditemos su palabra, y al meditarla, algún miembro de nuestro cuerpo, las manos, los pies, la boca, los ojos, son lavados con agua pura, que es su palabra.
Qué interesante que aprendamos cada día la importancia de la palabra de Dios, que conozcamos sus caminos a través de su palabra. Y aquí eso es lo que el apóstol nos está indicando. Al estar en la presencia de Dios con su palabra, nuestros cuerpos están lavados con agua pura. Y en el versículo 23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A estas alturas de la vida, en la presencia de Dios, nos mantenemos firmes ¿en qué? Firmes sin fluctuar en cuanto a nuestra profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza de todo hijo de Dios es la resurrección de los muertos. Completamente persuadidos de que ya no veremos la muerte, sino que nosotros estamos con el Señor. Que un día, cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y nos mantenemos firmes en ello. El Señor habló claramente a sus discípulos diciendo: las palabras que yo les doy son palabras de vida eterna, la eternidad, y Él nos lo prometió. Él dice exactamente: si tú crees, entonces yo le doy vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Y estamos convencidos y seguros de esta palabra que Él nos ha dado como discípulos del Señor, y esa es firmeza. Nos mantenemos firmes en esta convicción, seguridad de la vida eterna y de la resurrección de los muertos. Bien lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, de lo importante que es el creer, el estar seguros de la resurrección de los muertos. Es algo extraordinario, es algo maravilloso, y esa es nuestra esperanza. Lo que nos da seguridad y tranquilidad en este caminar en esta tierra, esperando bien sea la venida del Señor o en el momento que Él nos llame para estar con Él para siempre. Así que es un privilegio estar con esta seguridad y mucho más ahora en el nuevo pacto, teniendo la libertad de entrar constantemente a la presencia de nuestro Dios. Es hermoso mirar que hoy es un privilegio de poder constantemente, en esta pandemia, en estos 17 meses, ha sido un alto privilegio poder buscar de una manera personal al Señor, en casita, a la hora que se quiera, entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que fue un tiempo maravilloso, ha sido un tiempo especial para buscar y estar cada uno en la presencia del Señor. Qué privilegio el de esta pandemia, porque nos ha llevado el Señor a que le busquemos. Bien lo dice y lo dijo exactamente el profeta Samuel. Dice: si yo no enviaré agua a la tierra, si yo enviaré la langosta a la tierra y enviaré pestilencia, 3 cosas. Pero si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, buscar en su rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esto era lo que se hizo en esta pandemia, en este tiempo: humillarnos delante de Dios, buscar su rostro, y al buscar su rostro le adoramos, entrar en oración, convertirnos de nuestros malos procederes, arrepentirnos de nuestras malas cosas, y entonces nuestro Dios escuchó y escucha desde los cielos, perdona nuestros pecados y sana la tierra. Qué privilegio de hoy poder entrar en la presencia de Dios y agradecer a nuestro Dios. En el versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros como iglesia, como cuerpo de Cristo, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es una advertencia que una vez que salimos de la presencia del Señor, el Espíritu de Dios nos lleva a relacionarnos con nuestros hermanos, con los que están en el cuerpo de Cristo, con la preciosa iglesia de Jesucristo. Y entonces ahí expresamos el amor los unos con los otros, que además fue un mandamiento nuevo que el Señor les dejó a sus discípulos. Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es una expresión. Si estamos buscando del Señor y hemos entrado en su presencia,
El mismo Espíritu nos lleva a relacionarnos con nuestros hermanos y a estimularnos los unos a los otros, a estimularnos y a animarnos los unos a los otros. Es lo que nos corresponde hacer. Claro, pero también el Señor nos advirtió de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Espero que en este tiempo, en esta pandemia, el amor primeramente hacia el Señor y luego hacia el prójimo no haya menguado, no se haya enfriado. Pero aún si está frío, es la oportunidad de entrar en su presencia e reiniciar. Y por eso hay una palabra en el libro de Apocalipsis, la iglesia, el mensaje de la iglesia de Éfeso: sé de tu arduo trabajo, sé lo que has hecho, dice el Señor. Bueno, habla de bastantes características y al final dice: pero sé que hay una cosa, has perdido tu primer amor. Recuerda dónde has caído, recuerda dónde caíste y arrepiéntase. Y haz las primeras obras. Haz las primeras obras antes que yo venga y quite el candelabro de tu lugar, o sea, el Espíritu Santo. Hay oportunidad, si estamos fríos, de levantarnos y volver a estar en el camino del Señor. Hay esperanza, si es que esa es la condición. Y luego dice la palabra aquí en el versículo 25, cuando hemos entrado en la presencia del Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos, 17 meses sin congregarnos, ya como pueblo, ya a nivel mayor, aunque como iglesia de Jesucristo que está en casa, cada 8 días nos congregábamos. Cada sacerdote asumió su papel y su responsabilidad en el día del Señor, pero ahora también 17 meses donde no nos congregamos. Y puede ser que ya se nos vuelva una costumbre de no congregarnos, pero ha llegado el tiempo. Ha llegado nuevamente el momento de volver a congregarnos. Por eso hoy animo a la iglesia de Jesucristo que está en Mitama, quienes se congregan en esta parte del cuerpo de Cristo, que el próximo domingo, 24 de octubre, 9 de la mañana, nos reuniremos nuevamente, calle 25, número 460, San Antonio Norte. Ahí estaremos para honrar al Señor juntos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice aquí la palabra, sino exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, es cuando veáis que aquel día se acerca. La venida del Señor se acerca y estos son tiempos para congregarnos, animarnos, motivarnos los unos a los otros. Este es un tiempo especial de buscar a Dios. Por eso este capítulo animo a toda la iglesia de Jesucristo a meditar el capítulo 10 de Hebreos, mirar versículo a versículo, palabra a palabra, y vas a ver que se resalta el nuevo pacto y el privilegio hoy, hermano, de entrar a la presencia del Señor, entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, como está aquí, y el animarnos los unos a los otros. Es un alto privilegio, así de que mis amados, amada iglesia de Jesucristo, el próximo domingo estar juntos nuevamente honrando el nombre de nuestro Dios, el estimularnos los unos a los otros, el acercarnos a Dios y juntos brindar adoración, como lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, todo lo que está en el cielo, lo que está allí, arcángeles, ángeles, querubines, 24 ancianos, los 4 seres vivientes, lo que hay en la tierra, todos los hombres, lo que hay en el mar, los peces y todo lo creado, todo lo que está creado, oí decir, todo, dice, oí decir al que está sentado en el trono, nuestro Dios Padre, y a Jesucristo el Cordero, sea toda la alabanza, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y luego los 4 seres vivientes dicen amén. Y los 24 ancianos que gobiernan el universo dicen, se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Esas son expresiones de la iglesia y cuando nos reunimos juntos rendimos adoración al que vive por los siglos de los siglos. Y para eso estamos nuevamente convocándolos, invitándolos para nuevamente congregarnos de esta manera.
aunque el privilegio siempre es de todos los días, como explica aquí el apóstol, de entrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el día en que el Señor nos llame. Es algo muy grande, muy especial, lo que traza la palabra aquí. Pero después de este versículo hay una exhortación, que también vale la pena tenerla en cuenta, examinarla, porque es delicado también, como dice aquí el apóstol, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido los principios de la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya cuando conocemos el camino y volvemos atrás, dice aquí la palabra, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Espero, amado hermano, que tú nunca pienses en volver atrás. A pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los momentos críticos, no podemos volver atrás o volver a pecar, porque horrenda cosa, como dice aquí la palabra. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Era la ley. Pero aquí el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué advertencia tan tremenda? ¿Cuánto más el que tenga al Hijo de Dios lo pisoteare y tenga por inmunda la sangre del Cordero? Definitivamente el pecado hay que echarlo fuera de nuestras vidas. No podemos acariciar el pecado, ningún pecado. Tenemos que huir del pecado. Huya del pecado, hay que huir. La advertencia de huir siempre la encontramos en la palabra. Siempre encontramos esta advertencia en la palabra. Por ejemplo, dice, huya de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Huye para el varón de la mujer, huye de ella. Huye del pecado. No observes el pecado. Por eso, si nos estamos lavando el cuerpo con la palabra, nuestros ojos están puros y miramos todas las cosas con pureza y nuestros ojos no se desvían, porque estamos siendo lavados constantemente con su palabra. El día en que dejemos de meditar, que no se medite la palabra, que no se alimente su espíritu con la palabra, empieza uno a dejar el camino del Señor. Por eso hoy exhorto, hoy animo, hoy motivo a que no puede pasar ningún día sin meditar la palabra, sin bañarnos con la palabra, porque ahí empezamos a decaer y vamos a pecar. Y al final, como dice aquí la palabra, tenemos a Jesús, pisoteamos a Jesús y tenemos por inmunda la sangre del pacto. Dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otra vez juzgará el Señor a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, mis amados, nosotros, como dice el versículo 39, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Enriquecidos con fe, creciendo en fe, creciendo en la gracia del Señor, permanecemos buscando la presencia de nuestro Dios, y de su presencia viene la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo para seguir revelándonos, seguir enseñándonos acerca de las cosas que han de venir. Ese es un día del cual les animo y les motivo para que estemos preparados para el próximo domingo de ver nuestros rostros y vernos juntos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas bendiciones para ti en este día, para ti, amada iglesia que está en casa, para ti, amado sacerdote, amado hombre de Dios que asumió su papel y su responsabilidad en los meses anteriores. Dios les bendiga rica y abundantemente.